Bienvenidos todos una vez más a Mercados a Fondo. Seguimos conversando hoy con referentes del mercado. Hoy está con nosotros José Echagüe, él es jefe de estrategia de Consultatio. Hola José, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal, Julián? Un gusto verte nuevamente por acá. Bueno, a la distancia, pero bueno, acá estamos. Quería arrancar un poquito la charla para preguntarte, hay un dato interesante estas últimas semanas, es que estamos viendo una fuerte apreciación del real. ¿Cuánto beneficia eso a Argentina? ¿Cuánto Argentina pudo haber devaluado sin que tenga su número exacto? Pero veamos, ¿cuánto beneficia en términos cambiarios? Porque Argentina sí, con esta apreciación del real, devaluó sin devaluar, ¿no? Sí, sí, tal cual. El punto, el tema cambiario, la verdad es que tiene varias dimensiones que son súper interesantes de analizar para lo que está pasando hoy. Y la que vos marcás, que es la internacional, es una de las principales. De hecho, el real es una de las monedas que se apreció. Para el caso de Argentina es de las más importantes, pero lo que estamos viendo es que la región en su conjunto y emergentes en general están teniendo un shock muy positivo en términos de intercambio. Quiero decir, las monedas se están apreciando versus el dólar, los commodities están subiendo y típicamente eso se manifiesta en el caso de Argentina, por lo menos, en la posibilidad de no tener que devaluar su moneda o de estabilizarse, porque tenemos una tasa de inflación muy alta. Entonces, ese componente que por ahí está liderado por Brasil, o en Brasil se manifiesta de manera mucho más clara, es un factor importante dentro de lo que está pasando en Argentina con el tipo de cambio, sobre todo con el tipo de cambio libre, digamos, el contado con liqui. Pero importante como es, yo no creo que eso hoy sea el determinante fundamental para pensar el tipo de cambio en Argentina. Creo que hoy Argentina tiene una dinámica en donde esa variable no es, o sea, si bien es una variable de mercado, es una variable mucho menos libre o mucho menos de mercado de lo que es en cualquier otro lugar o incluso en Argentina en cualquier otro momento. Concretamente a lo que me estoy refiriendo es que el Banco Central interviene activamente dentro de la cotización, tanto del tipo de cambio oficial como del tipo de cambio libre, contado con liqui. Eso tiene su costo en términos de reservas, algo que producto de los precios increíbles que estamos teniendo de materias primas, la liquidación de la cosecha que está haciendo el sector agropecuario en una presión muy disminuida, digamos. O sea, mayo de hecho fue el mejor mes en 15 años. En términos de liquidación, le permitió al Banco Central acumular reservas y parte de esa acumulación de reservas, el Banco Central la está dedicando a abastecer el mercado de cambios. Entonces, el tipo de cambio en ese sentido es medio como un termómetro roto. No está haciendo, digamos, lo que te está mostrando lo que pasa frente a cambios como los que vos estás marcando ahora, que son del contexto internacional. Ahora, no falta nada para que el mundo juegue más a favor de Argentina, ¿no? Porque tenemos, como vos decís, materias primas para arriba, hiperliquidez global, tasas bajas y ahora el real apreciándose, ¿no? Entonces, otro dato adicional para que Argentina tenga algo positivo dentro del menú de lo que juega el mundo para nuestro país, ¿no? Sí, de hecho, sí, tal cual. El contexto es inmejorable, digamos, para Argentina. Argentina tiene que poder hacer lo suyo como para poder capitalizarlo y todavía no lo sabemos si lo va a hacer o no. Pero ahí la pregunta que uno se puede hacer es si el mundo, digamos, o si el contexto internacional es inmejorable hoy y lo va a seguir siendo o no. Dicho de otra manera, si el ciclo de commodities que estamos viendo fue, por ejemplo, la manifestación de temores de inflación globales, donde inversores encontraron en los commodities un hedge o un mecanismo de cobertura, o en definitiva estamos hablando de un nuevo ciclo largo como el que vimos al principio de la primera década de los 2000. Eso es algo que no está respondido todavía, pero digamos, hay varias cosas que apuntan a que esta oportunidad sea una nueva oportunidad para Argentina. O sea, que no sea solo un pico de la soja de $600 de un mes como el que vimos hace algunas semanas.
Ahora, ustedes escribieron hace un par de semanas un research muy interesante que creo que se llamaba, me vas a corregir, hay que pasar el invierno, creo que apuntaban algo en ese sentido en relación a los desafíos desde el ámbito cambiario, fundamentalmente. ¿Cómo vienen los meses? Ya estamos digamos, mirando cada vez más cerca el invierno, estamos en otoño, pero digamos, se viene acercando, por supuesto. ¿Cómo viene entonces la etapa esta tan álgida que nos toca, ya sea por cuestiones sanitarias y por cuestiones de nivel de actividad, que podrían impactar sobre el tipo de cambio? También los vencimientos, ¿no? O sea, ¿cómo vemos los futuros meses del ámbito cambiario? Sí, no, creo que la de hay que pasar el invierno era una frase de Alzogaray o de Krieger Sí. Bacena. Y nosotros fuimos un poco más siglo XXI, el invierno se acerca. Ah, sí, Eh, perdón. a la serie. Pero sí, la idea es la misma, digamos. O sea, lo que nosotros marcamos en esa nota es que en el invierno se concentran una serie de factores de riesgo para el tipo de cambio que son importantes. Y ahí arrancábamos con, primero, digamos, yo creo que la pandemia o la crisis sanitaria, sobre todo, digamos, tiene impacto sobre el tipo de cambio. Lo vimos el año pasado, lo vimos probablemente es un impacto secundario frente a otros, pero tiene impacto. Y vamos a tener, bueno, estamos teniendo, digamos, acabamos de salir de un confinamiento de 9 días porque la situación era crítica, probablemente ahora las cifras mejoren en los próximos días, pero no está para nada claro de que eso no se revierta de acá a las próximas semanas cuando tengamos temperaturas todavía más bajas, que son completamente esperables para el invierno. Entonces, ahí tenemos un caso. Si esa situación se profundiza y se traduce en nuevas medidas de confinamiento con impacto sobre el nivel de actividad, con impacto sobre la demanda de dinero y demás, creo que ahí vamos a tener algún resultado en términos también cambiarios. El segundo punto es la concentración de vencimientos que teníamos o que tenemos de pesos, ¿no? Con prácticamente 500.000 millones de pesos. Hasta ahora eso no viene siendo un problema, pero sí viene siendo una novedad. O sea, es muy llamativo la capacidad de absorción de pesos que mostró el mercado local, aún en un contexto donde los internacionales se vienen retirando, ¿no? Y esto es bien claro cuando uno mira la dinámica del contado con liqui o cómo el central está vendiendo reservas para abastecer la salida. Entonces, uno ve esa dualidad en los bonos y dice, mirás las curvas de pesos ajustables por serie, están en niveles negativos en el corto plazo, bien negativos, y mirás las curvas de dólares y están en niveles récord, digamos, o sea, son como dos países totalmente distintos. Y creo que de alguna manera lo son, porque tenemos uno creo que es el termómetro de corto plazo, la apreciación cambiaria real que todo el mundo espera, por razones políticas, por razones electorales, y también por razones de política económica. Quiero decir, hoy el tipo de cambio es fundamentalmente, no es un termómetro prácticamente de nada, sino del deseo y de la voluntad del gobierno de calmar la inflación. O sea, hoy el tipo de cambio es un instrumento de política contra la inflación. Y es probablemente el único, diría yo. Por ahora el gobierno Bueno, viene roleando todo lo que venció, ¿no? Con lo cual, y pero, más. ¿eh? Viene roleando todo lo que venció y más. Y más. Pero no llega todavía al objetivo del 40% que había estimado para el déficit fiscal, ¿no? O sea, creo que en ese punto todavía queda como un punto pendiente, ¿no? O sea, no está tan alineado con el presupuesto. No, digamos, yo creo que viene incluso en términos de política de financiamiento de deuda, viene mucho más allá de lo que tenía previsto, incluso de lo que tenía previsto el mercado. Me parece que ahí hay un éxito en la estrategia de colocación de deuda. No sé si eso es un mérito o no, pero ciertamente creo que es una buena noticia, sobre todo para la inflación, porque permite monetizar muchísimo menos. Y después, en relación al déficit, también viene mejor de lo previsto. Aunque estas dos cosas compuestas, y es que tengas menos déficit y que haya sido más efectivo
a la hora de colocar deuda para no tener que monetizar, no te libra de que el déficit era tan grande en un principio que vas a tener que monetizar de todos modos. Lo que estamos viendo es que estas dos cosas hicieron que por lo menos en la primera mitad del año esa monetización haya podido ser un poco menor y haya podido también disminuir la presión monetaria sobre los precios. Si vos mirás a la velocidad a la que están creciendo, por ejemplo, se discute la política monetaria y seguramente todo el mundo pone el foco en las tasas de interés, que no se han movido como si no tuviésemos un problema de inflación en los últimos 6 meses, no se haya acelerado dramáticamente. Pero, si bien eso es cierto, también es cierto de que como la monetización bajó, los agregados monetarios están hoy cayendo en términos reales. Y cuando vos mirás los agregados más básicos, como por ejemplo la cantidad de dinero, M0, digamos, está cayendo a niveles de más de 20% en términos reales. O sea, la política monetaria en el margen está siendo contractiva, pero no con efectos inmediatos, sino con efectos que seguramente, como típicamente contemplan rezagos, los vamos a ver recién en unos meses. O sea, eso de los meses más relacionado a la cercanía de las elecciones, ¿cómo lo ves? Sí. Porque el mercado también lo espera así, ¿no? Uno ve la curva dólar link, ves la curva de dólar futuro, hay un claro empinamiento desde 3, 4, 5 meses en adelante, ¿no? En cuanto a las tasas implícitas. Sí, yo creo que si uno piensa un tratamiento estándar de la inflación sobre la base de política monetaria y política fiscal y política cambiaria, lo que vemos es una política fiscal que se contrajo, o sea, que fue contractiva en el primer trimestre o cuatrimestre del año, no sabemos muy bien qué va a pasar en la segunda parte, por lo de la posibilidad de nuevas restricciones y sobre todo por la política electoral, pero hasta acá viene siendo relativamente restrictiva. Y después tenemos política cambiaria, apreciación muy fuerte, que va a seguir, que tiene impacto directo en el corto plazo, y que llamativamente todavía no lo tuvo tanto. O sea, la inercia inflacionaria está siendo muy, muy grande. Eso es un problema, porque implica que tenés que apreciar muchísimo más todavía, y eso tiene costos a mediano plazo. Y el segundo, la política monetaria, si bien en términos de tasa de interés no hay nada, la tasa de interés es récord negativa, como monetizás menos, producto de la política fiscal que comentaba recién, vas a tener impactos en los próximos meses. Entonces, en el corto está atada por el lado de lo cambiario, y en el mediano, digamos, en los próximos meses, hasta lo que queda del año, creo que hay un ancla como para... por efecto de la política monetaria, como para que la inflación se desacelere un poco. Aún así, insisto, en lo que todo el mundo está viendo una desaceleración de la inflación. Lo que podemos discutir es la velocidad a la que se va a desacelerar la inflación, que creo que lo que estamos viendo justamente es que se está desacelerando mucho más lentamente de lo que todos esperamos que debería desacelerarse. Bueno, José, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad interesante poder hablar un poquito con vos sobre la actualidad macro y financiera. Espero la próxima, estar en contacto personal, que nos volvamos a ver, ya esto seguramente va. Hay que pasar el invierno, quizás ya en la primavera nos podamos ver. No sé, ojalá. Un placer como siempre, Julián, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes también, será entonces hasta la próxima.